En el día de hoy vamos a mirar diferentes clases de ángulos. El ejercicio consiste en dibujar los ángulos que nos piden acá. Entonces, lo primero que nos dicen es dibujar un ángulo agudo. Obviamente, para poderlo dibujar debes saber ese ángulo, cuáles son las medidas, ¿cierto? Acá no necesitas ni transportador ni un medidor de ángulo, solamente es cuanto mucho vas a necesitar una regla para hacer estos dibujos. Entonces, un ángulo agudo es el que mide entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, recuerden que los 90 grados nos va a dar un ángulo recto, o sea, un ángulo que viene de aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces, si nos piden un agudo y está entre 0 y 90, pues debe estar acá. Entonces, este es un ángulo agudo. Ahí hemos dibujado un ángulo agudo, menor de 90 grados y mayor de 0. Ahora nos dicen dibujar un ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el ángulo recto debe dibujarse, pues si tienes una cuadrícula lo dibujas ahí sobre la cuadrícula de esta forma. Y aquí se le hace un cuadrito para indicar que es un ángulo recto. Entonces esto es un ángulo recto, ¿listo? Mide 90 grados. Ahora nos piden dibujar un ángulo llano. Pues un ángulo llano, recuerden que el ángulo llano es el que mide 180 grados. Por lo tanto, ese ángulo es prácticamente una recta, ¿cierto? Entonces, como si tú colocaras el transportador aquí, va al centro, y acá está 0 grados, ¿cierto? Y comienzas a contar de aquí hasta aquí. Entonces te va a dar este ángulo. Es medio giro, ¿listo? Medio giro. Este ángulo mide 180 grados y se llama ángulo llano. No lo olvides. Bien, ahora nos piden dibujar un ángulo obtuso. Recuerde que el ángulo obtuso es el ángulo que mide entre 90 y 180, o sea que está entre estos dos, ¿cierto? Vean, aquí hay uno de 180 que va desde aquí hasta allá, y aquí hay uno de 90 que es de aquí hasta acá. Luego entonces el de 90 estaría aquí, ¿cierto? Entonces este debe pasar un poquito hacia allá, pero sin bajarse de los 180. Entonces, si tomamos, digamos, este punto como los 0 grados acá, entonces arrancamos desde aquí a dibujar el ángulo. Entonces aquí llegaríamos a 90, ¿cierto? Pero debemos pasar de ahí, de los 90, entonces llegamos hasta por acá y aquí podemos trazar el ángulo. Observen que está este que mide 90 y este que mide 180, ¿cierto? Hasta allá, entonces está entre esos dos, entre este y el de 180 que sería este completo. Este es un ángulo obtuso. Ahora nos piden un ángulo convexo. Recuerde que el ángulo convexo es el que pasa a los 180 grados, ¿listo? Entonces, tendríamos que, si arrancamos aquí, estos serían los 0 grados, ¿cierto? Entonces debemos pasar del llano. Recuerden que el llano llegó hasta aquí, ¿cierto? Vean. Entonces bajamos otro poquito hasta aquí, por decir algo, y trazamos este ángulo hacia allá. Entonces el ángulo es este, ¿no? Ojo, no se les olvide que el ángulo se dibuja aquí por encima, ¿no? La indicación de que este es el ángulo, no lo vayan a dibujar por debajo, porque si lo dibujan acá por debajo sería un ángulo negativo y además sería un ángulo obtuso que ya lo dibujamos acá. ¿Listo? Esto es convexo, vea, por encima. ¿Listo? Es como si tuviera aquí una saliente, entonces ahí está. Y por último nos piden dibujar un ángulo de 360 grados. Este es muy fácil, recuerden que el ángulo de 360 grados es el que da el giro completo. Luego todo lo que tienen que hacer es que si arrancan aquí, ¿cierto? Supongamos que el transportador esté aquí y voy a iniciar a contar desde acá, entonces el ángulo va a dar el giro, ¿cierto? Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hacer este giro acá. Así se dibuja para indicar que el ángulo tiene 360 grados, ¿listo? Un ángulo de una vuelta completa. Esta recta la pueden hacer aquí, la pueden hacer más larga incluso, hasta aquí. Esto ya le está indicando a usted con esta flechita que este ángulo es un giro completo, ¿listo? Bien, entonces esas son algunas de las clases de ángulos según su medida, ¿no? Espero que les haya quedado claro, porque pues más adelante lo vamos a necesitar y lo vamos a usar en geometría y en muchas aplicaciones.